Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes para todos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Claro que sí, profe. Bueno, no olviden activar sus cámaras, por favor. En la medida que lo hagan, es mucho mejor. Bien. Seguramente ustedes han escuchado hablar de un término que está muy relacionado con el carácter, que está relacionado con el empoderamiento, que está relacionado con la inteligencia emocional, que está relacionado con el autoestima, con la capacidad de, estamos hablando del término de la resiliencia. Cuando hablamos nosotros de resiliencia, significa hacer todo lo posible por levantarse y salir adelante. Hacer todo lo posible para transformar absolutamente todo lo que antes me estaba haciendo daño. Digamos que a veces el crecimiento duele. A veces las exigencias que nos da la sociedad, el ambiente, el trabajo, lo que queremos nosotros, a veces nos duele. Ese crecimiento a veces duele, entonces pues eso implica de que la resiliencia está relacionada con la confianza, está relacionada con la sincronización, está relacionada con la alineación de lo que nos da la vida, de la compasión, de la fe, de la perseverancia, de la humildad, de la confianza, muchos aspectos. Todas estas palabras que yo los estoy mencionando hacen parte de esa resiliencia, hacen parte de esa conciencia, hacen parte de la resistencia, de un propósito. A veces las cosas que nos suceden a nosotros, pues dice uno que tienen como un propósito de aprendizaje, un propósito de ser más fuerte, ¿sí? Un propósito de tener claridad, de tener un horizonte, de tener un proyecto, de ver el dolor como como algo que tenemos que superar, ¿no? Y que luego de que viene luego de la tormenta viene la calma. Tiene que ver con ese propósito de vida. Que dentro de lo negativo yo pueda vivenciar lo positivo. De cualquier manera, tener ganas de surgir adelante. A veces las personas cuando están emocionalmente afectadas por la ruptura de una relación amorosa, pues entonces como que se tornan un poco súper sensibles. Se tornan como con esa carencia, de esa capacidad de ver las cosas de una manera diferente, de ver las cosas, de ir más allá. Entonces, ese tema que nos trae en nuestro módulo tiene que ver con eso. Que tengamos como que eso que estamos viviendo como que no nos derrumbe al 100%. Que si puede ser cierto que tengamos nosotros como ganas de morirnos porque esto ha sido supremamente pesado, ha sido supremamente delicado y de que me ha golpeado muy fuerte, eso no lo podemos negar, seguramente sí, ¿sí? Ese concepto de la resiliencia me parece que nos invita a tomar un impulso y saltar, lanzarse hacia adelante y superar lo que nos está sucediendo. Significa volver a nuestra posición anterior, porque antes veníamos como en una condición pues como que manejable,
llegó un momento, un periodo de tiempo en donde la crisis es muy fuerte, porque se murió alguien, porque perdí una relación, porque perdí el trabajo, porque perdí la casa, porque tantas cosas. Pero todo eso nos lleva a nosotros, de alguna manera, a pasar esa situación crítica, esa situación inusual, porque no es que uno tenga como esa convivencia diaria de sufrimiento, de dolor, de angustia, sino ser consciente de eso. Víctor Frank, en su libro En búsqueda del sentido, habla de eso, porque él fue un preso en el holocausto alemán. Él estuvo en todos estos campos de concentración, donde vivió experiencias supremamente traumáticas, en donde pues lógicamente él vio morir a la gente de desnutrición, vio morir a la gente suicidándose o buscando que lo mataran, ¿sí? Entonces él estuvo al lado de la muerte todos los días, durante un buen tiempo. Víctor Frank es un médico psiquiatra que cuenta la historia de lo que vivió en los campos de concentración en Auschwitz. Y cuenta la historia de cómo él, ahora que logró superar todo eso, podía estar diciendo que si yo logré superar esto, que esto es algo tan adverso, tan negativo, tan inhumano, en donde se sufre a cada instante y se espera la muerte a cada instante, y que mientras se está esperando, se está en unas condiciones infrahumanas fuertes. Entonces él decía que si yo logré verle sentido a la vida estando allí en los campos de concentración, que eso es un aprendizaje. Entonces, todas las cosas que de pronto pueden estar viviendo otras personas no, no se acercan a la vivencia tan negativa y fuerte y traumática que él vivió, ¿sí? Y entonces está en el carácter de cada uno de nosotros, de qué manera, y hablando un poco de esa resiliencia, de qué manera nosotros logramos o tenemos la capacidad de afrontar la adversidad. De qué manera nosotros logramos salir fortalecidos de esas experiencias traumáticas, alcanzando, y eso es muy importante, alcanzando un equilibrio emocional y un equilibrio personal. Entonces, ese tema que hoy nos acompaña me parece muy importante para nuestro desarrollo profesional y lógicamente personal. Este tema de lo de la resiliencia corresponde a la capacidad que tenemos para hacer frente a nuestros propios problemas. Nosotros, señoritas y caballeros, nosotros a veces nos ahogamos en un vaso con agua. A veces nosotros nos vemos inmersos en dificultades que seguramente de pronto son graves o de pronto no lo son, pero la interpretación que le damos nosotros la hacemos grave. Es decir, que nosotros muchas veces magnificamos las cosas de una manera muy fuerte, ¿sí? Entonces, el término de resiliencia, el término de carácter, el término de entereza, pues en últimas tiende a determinarnos que la decisión que yo tome de cómo estoy viendo mi diario vivir, si yo estoy viviendo un momento de crisis, entonces de qué manera yo puedo superar esta crisis, ¿sí? Si ustedes recuerdan la época de DMG con David Murcia Guzmán y toda esta gente que invirtió plata en esta pirámide y también cómo la perdió, hay personas que vivieron esta experiencia y perdieron casas, perdieron
hipotecaron las casas para invertirlo allá y perdieron una gran cantidad de dinero. ¿Sí? Y el asunto de esto es de que a veces las personas viven esas experiencias tan negativas y se quejan de eso. Hoy día se siguen quejando de eso. Es decir, como que cada vez de que están viviendo una situación, se acuerdan de esa evidencia, se acuerdan de ese dolor, pero no para aprender, sino para quejarse y para tener como ese malestar emocional. Pero otras personas que también vivieron esas experiencias, pues como que no se quedan patinando en el mismo lugar, sino que aprenden de esas circunstancias y que saben de que tienen que evolucionar, ¿sí? De hecho, si yo soy una persona que tiene bajo mi responsabilidad a otras, pues yo tengo que ser un modelo de comportamiento adecuado, porque si no yo le estoy transmitiendo a mis hijos, a mis sobrinos, a las personas más pequeñas de la casa, les estoy enseñando a ser poco resilientes, les estoy enseñando a ser temerosos, a tener mucho temor, mucho miedo. ¿Por qué? Porque estoy manifestando niveles de ansiedad excesivos, estoy viviendo cosas supremamente temerosas y lo más grave es de que yo las termino agrandando. Entonces, este tema de la resiliencia es bastante interesante y nos invita a nosotros como que a que miremos cómo ha sido nuestro actuar en momentos de crisis, ¿sí? Aún teniendo el miedo, aún teniendo una situación tan adversa, ¿sí? ¿Cómo estoy yo con esa capacidad como ser humano, como persona, ¿sí? Para poderle hacer frente a esta situación que me mantiene tensionado? Entonces uno se hace siempre esas preguntas de que si yo tengo esa cualidad extraordinaria de la resiliencia o me hace falta, ¿sí? Si yo soy lo suficientemente estable emocionalmente, entendiendo de que yo puedo sentirme deprimido, asustado, angustiado, ansioso. O sea, el que yo viva momentos duros de crisis yo no quiere decir de que no sienta. La cuestión es de que yo no me deje apabullar al 100% de eso, ¿sí? Ser alguien con resiliencia no significa que no experimentemos dificultades. De hecho, la resiliencia se basa a partir de las experiencias negativas. Ser alguien resiliente no quiere decir de que no vivamos dolores emocionales, que no tengamos la tristeza a flor de piel, ¿sí? Somos normales, como cualquier otro ser humano, vivimos esas experiencias tan negativas, pero pues a veces esas circunstancias nos llevan a tener como traumas, como grandes adversidades. De hecho, ese camino hacia la resiliencia probablemente está lleno de obstáculos que afectan nuestro estado emocional. Pero bueno, hacen parte de la vida, hacen parte de nuestra vivencia y las experiencias que nos dejan, esperaríamos de que sean para fortalecernos, ¿sí? Una persona que tropieza y se levanta y vuelve y se cae y vuelve y se levanta, pues está aprendiendo, está generando una serie de comportamientos que en últimas le hacen que sea adaptativo. En últimas hacen de que sea una persona con carácter, con entereza, como yo les decía ahorita a ustedes, de que reconozcamos de que podemos estar en una crisis emocional muy fuerte, que no queremos ni levantarnos, que nos sentimos apabullados, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo. O sea, yo puedo tomar dos caminos, o me hundo y no hago nada por mi vida, o lo otro, realmente aprendo de esto que estoy viviendo, ¿sí? La resiliencia no es una característica que se posee de manera estática. La resiliencia va y viene de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a los aprendizajes.
Pero la resiliencia sí incluye conductas, sí incluye pensamientos, incluye acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas con las vivencias que estamos teniendo, ¿sí? Y que las vamos adquiriendo como cualquier otra capacidad. Entonces, en la medida que yo tenga, si hablábamos nosotros del término de inteligencia emocional, pues la resiliencia, espérate que le estoy dando ingreso a cada una de las personas. Entonces, si yo le doy como una razón de ser a mi vida, entendiendo de que lo estoy viviendo a veces de una manera muy fuerte, que la vida me ha golpeado enormemente, ¿sí? De que uno dice, no, es que yo no soy capaz, yo no tolero, yo no aguanto más. Pero resulta de que sí estamos aguantando, porque pues amanecemos con vida, ¿sí? Y tenemos que empezar a mirar si yo tengo la resiliencia que me acompañe o por el contrario tengo que desarrollarla. Porque, pues, si no la tenemos no quiere decir de que yo no pueda cambiar. De hecho, yo la puedo adquirir si yo me pongo esa meta, trabajo para eso. Entonces yo tengo que ser consciente que yo debo desarrollar resiliencia, ¿sí? Unas personas que están siempre acostumbradas a tener éxito y que no tienen ningún tipo de experiencia de frustración, de ruptura amorosa, o sea, van en una, eh, en una línea de vida supremamente constante, en donde no ha tenido sobresaltos, en donde no han tenido frustración. Ese tipo de personas, cuando tienen alguna situación complicada, leve, les cuesta manejarla, les cuesta superarla. Pareciera ser de que el libro de la vida nos dice a nosotros, venga, vivamos esto, pero venga, miremos de qué manera lo solucionamos. Y cuando lo solucionemos, pasemos esa página del libro de la vida y busquemos otras estrategias, busquemos otras vivencias, busquemos otras emociones, porque de eso hace parte de nuestra existencia, vivir con emociones, con sentimientos, con estados de angustia. Todos los estados emocionales que veíamos nosotros cuando hablábamos de la inteligencia emocional, tiene que ver con eso. Entonces, yo tengo que tener como el propósito de reconocer de que yo puedo empezar a ser resiliente, que yo aprendo a hacer eso. Y claro, yo tengo que mirar cómo es la gente que me rodea, porque si yo estoy rodeado de personas tóxicas, que era lo que hablábamos en estos días, si yo estoy rodeado de personas que son supremamente pesimistas, si son personas que son muy criticonas, muy incómodas para compartir con ellas, entonces pues como que yo tengo que mirar de qué manera de pronto me distancio un poco de ellas para autoconocerme y para generar ese nuevo autoconocimiento y esa nueva necesidad de cuidarme a mí mismo. Y en la medida que me cuide a mí mismo, tendré entonces la opción y la capacidad de ayudarle a otras personas, ¿sí? Pero si yo no lo hago de esa manera, entonces yo me voy a dejar impregnar por ideas negativas, por personas negativas, y eso me termina mandando al piso. Entonces, cuando uno habla de esos factores más importantes en la resiliencia, estamos hablando inclusive a tener relaciones de cariño, tener un apoyo dentro y fuera de la familia. Es decir, o sea, ¿será que yo no soy digno de cariño? ¿Será que yo no soy capaz de hacer las cosas por mí solo? Pero también debo ser consciente de que no lo puedo hacer todo solo y necesito el apoyo de mi gente, que hay personas que me admiran, que me valoran, que me quieren, como mi familia y mis redes sociales, mis amigos, amigas, ¿sí? Entonces uno tiene que ver de que uno no es un cero a la izquierda, que uno no es
una fruta dañada, que uno, pues que realmente uno tiene el derecho a tener relaciones de afecto, de cariño y de sentir el apoyo de otras personas, pero también la posibilidad de apoyar a los demás, dentro y fuera de la familia. Entonces, cuando tenemos claro eso, cuando somos conscientes de las relaciones de cariño y de apoyo dentro y fuera de la familia, estamos claros de que tenemos relaciones de tipo amoroso, que ofrecen amor, que ofrecen seguridad. Yo tengo derecho a eso. ¿Quién dijo que yo no tengo derecho a enamorarme? ¿Quién dijo que yo no tengo derecho a tener amigos, a tener amigas? ¿Sí? Y eso en cierta manera me brinda cierto tipo de seguridad y contribuyen a afirmar un poco esa resiliencia en la persona. Pero vuelvo y digo, no quiere decir de que tengamos que aceptar la manipulación de otras personas o aceptar las condiciones al 100% de otras personas, ¿no? Entonces, hay una combinación de factores que ayudan a entender de qué manera yo puedo desarrollar la resiliencia. Una de ellas, de esos factores, es la capacidad para hacer planes realistas. O sea, tengamos la convicción de que si yo me coloco planes a corto, a mediano o a largo plazo, si yo tengo o me proyecto hacia adelante, pues entonces esos planes tienen que ser realistas. Y de esa manera, pues yo me autoconozco, me autorregulo en mis emociones y soy capaz de hacer las cosas. Es decir, yo conociendo mi potencial, conociendo mis habilidades, conociendo mis destrezas, conociendo mis limitaciones, porque yo todas no me las sé. En la medida que yo conozco eso, pues entonces voy a tener la posibilidad de colocarme planes realistas. Y lo más importante es de que yo cuando me coloque esos planes realistas, como que ese plan lo desglose paso a paso para poderlo lograr. ¿Sí? ¿Quiénes de las personas que me rodean me apoyan para lograr esos proyectos? ¿Y quiénes de las personas que me rodean me bloquean el logro de esos proyectos? Uno tiene que mirar exactamente todo. Porque uno en el camino encuentra personas que son bastante egoístas, envidiosas, criticonas, ¿sí? Entonces, si yo me dejo llevar por eso, pues entonces no voy a tener ese primer aspecto importante para desarrollar la resiliencia, ¿sí? Yo tengo que ser realista con las metas que me coloco y tengo que mirar qué pasos necesarios voy a utilizar para lograr ese plan, para cumplirlo, pero realista, en cuánto tiempo lo puedo yo alcanzar, pero tengo que trabajar diariamente para eso. Inclusive en ese proceso yo puedo tener unas frustraciones, unas caídas y nos pueden cerrar las puertas muchas veces, pero la idea es lograr salir adelante. Entonces ese sería un paso importante. Y en la medida de que yo me coloque planes realistas, pues yo también tengo que tener una visión mucho más funcional, una visión mucho más positiva. Y es la constante comunicación que yo tengo conmigo mismo. Es decir, esa visión positiva de nosotros mismos, esa visión positiva de la confianza y de confiar en nuestras fortalezas, pero también reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras habilidades también. Entonces, en la medida que soy consciente de lo que soy capaz de hacer, que lo puedo hacer paso a paso, que estoy siendo muy estructurado, muy organizado, pero que también me baso en la confianza que yo tengo conmigo mismo y creo en mis fortalezas y en mis habilidades, pero reconozco también mis limitaciones. Entonces, eso hace que yo tenga la posibilidad de tener una visión mucho más positiva de lo que yo soy. Otro aspecto importante cuando hablamos nosotros del desarrollo de la resiliencia de nosotros mismos tiene que ver con trabajar las destrezas en la comunicación. Por lo que yo les decía, nosotros no somos expertos en absolutamente todo. No somos de lo más perfecto para alcanzar absolutamente todo. No. Dentro del reconocimiento de mis falencias o de mis fallas, tengo que entender de que yo no puedo manejarlo todo
al 100%. Algunas cosas sí, pero algunas cosas no. Entonces, yo tengo que trabajar las destrezas en la comunicación para poder solicitar ayuda cuando considero necesario, para poderme comunicar y pedir esa colaboración, ¿sí? De hecho, eso es una manera que nos invita a solucionar los conflictos, los problemas, ¿sí? Contrario sería de que yo me las creo todas y creo que yo soy el perfecto al 100% y entonces voy a manejarlo siempre así. Pues voy a hacer que mi vida sea un poco más complicada, porque me la paso solucionando problemas a cada rato yo solo, cuando las otras personas van mucho más adelantadas porque han venido fluyendo en esas relaciones sociales y han sabido pedir ayuda, han sabido reconocer sus limitaciones y eso lo llevan a que logre entonces eh, como que un avance mucho más rápido y mucho más efectivo. No tanto lo rápido, sino lo efectivo y lo funcional. Pero así lo es. Pero en cambio, si yo me quedo aislado creyendo que todo lo sé, que todo lo puedo manejar, pues entonces eso va a ser más difícil la capacidad de solucionar problemas. Entendiendo también como otro aspecto importante la capacidad para manejar mis emociones y los sentimientos y reconocer de que habrá momentos de frustración en este camino, en este proceso, pero que precisamente hablamos de la resiliencia, de que realmente no me deje yo apabullar. En la película En busca de la felicidad con Will Smith, este es un ejemplo clarísimo de lo que es la resiliencia. Cómo esta persona trabajó con frustraciones, que lo robaron, que la esposa lo abandonó, que se quedó con el niño, que tenía que sobrevivir para su hijo. Y eso es una experiencia de la vida real, ¿sí? Entonces, eso hace que uno entienda de que pues nosotros tenemos o debemos reconocer que tenemos emociones, tenemos sentimientos que nos pueden tumbar. Pero esa misma situación nos permite querer mirar hacia adelante e impulsarnos hacia un proyecto de vida mucho más alentador. ¿Que nos toca duro? Sí, nos afecta fuertemente, ¿no? Pero todo esto son factores que como personas, esto que les acabo yo de mencionar, son factores que debemos trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Si no lo hacemos, seguramente no vamos a ser capaces de determinar si fuimos estratégicos o no, porque pues el mismo miedo no me dejó. Hay que vivir con ese temor, hay que vivir con esa angustia, pero no para que me bloquee, ni mucho menos, sino que lógicamente busque yo el apoyo de otras personas, busque yo en mí mismo también la capacidad para salir adelante y lógicamente eso me va a ayudar a mí a adquirir esa resiliencia. Que en el proceso me puedo yo caer varias veces, pues así como me caí varias veces, yo tengo que tener la capacidad para levantarme y ser resiliente, porque de esto se trata, de ser optimista, pero un optimista realista, ¿no? O sea, no es que yo espere que se cree un milagro. Aquí no estoy hablando de la parte espiritual ni de la parte religiosa, no. Pues lógicamente uno es respetuoso de los credos religiosos y pues si a uno lo hace sentir bien una oración, un acercamiento a Dios, pues bienvenido, ¿sí? Pero a lo que quiero referirme es de que yo no me quede yo sentado esperando que pase un milagro, porque Dios proveerá. Pues no es la idea, ¿no? Pues dicen el dicho que eh, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, pues la capacidad de la resiliencia está allí, pero está en el actuar de uno mismo, de la vivencia que uno tiene permanentemente. Entonces,
uno tiene que entender de que unas personas pueden salir mucho más airosas que otras, de acuerdo a ciertas características, ¿sí? Unas personas que viven, yo les daba el ejemplo de una persona que perdió 15 millones en DMG y otra persona que perdió como 70 millones de DMG. La persona 70 millones que perdió fue mucho más resiliente porque se puso en la tarea de trabajar para salir adelante, de que no se podía quedar quieto y no hacer absolutamente nada, sino que por el contrario, venga, yo tengo que actuar. Y la persona que perdió 15 millones, si eso no era sino quejarse y echarse golpes de pecho y deprimirse y contarle su angustia a todo el mundo, pero no hacía nada para cambiar. Entonces, todos nosotros vivimos momentos difíciles, todos nosotros vivimos momentos complicados que nos ha mandado al piso, pero hay personas que salen mucho más airosas teniendo esas mismas circunstancias. Y seguramente es porque tienen esa posibilidad de ser resilientes, ¿sí? Porque tienen una flexibilidad y tienen una adaptabilidad, ¿sí? Si nosotros esperamos siempre que las cosas salgan como nosotros queremos y cuando no nos sale entonces maldecimos, entonces esa actitud pues lógicamente nos va a limitar a la hora de hacerle frente a la realidad. Por eso se hablaba o hablábamos ahorita de la capacidad de ser realistas en las metas que yo me quiero colocar, ¿sí? Si yo me coloco metas alcanzables, seguramente las voy a ir proyectando paso a paso. Pero si yo me pongo a esperar de que todo me salga como yo quiero y cuando me mueven un poco una coma, una situación, entonces todo se me derrumba y empezamos, en vez de corregir, empezamos a maldecir. Y esa actitud, como les digo nuevamente, nos limita a la hora de hacer frente a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando hablamos de la flexibilidad y de la adaptabilidad? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es aceptar que las cosas pueden suceder y pueden salir como lo esperamos o no, o pueden ser completamente diferentes, pero está en ese proceso de adaptabilidad, de mirar de qué manera yo voy a cambiar esto para poderme encaminar otra vez para seguir adelante, ¿sí? Y estar preparados para ello. Porque el hecho de que yo sea resiliente no quiere decir de que no vaya a tener nuevamente problemas. Puede que yo nuevamente tenga frustración, pero si lo manejamos de esa manera, siendo conscientes de que a veces las cosas nos salen bien y a veces no, podremos, pues lógicamente, cuando las cosas se nos desvían un poquitico de nuestro objetivo principal, podemos como que encaminarnos y tener como nuevas alternativas, ideamos nuevas soluciones creativas que nos puedan llevar a un camino pues nuevamente exitoso, hasta donde nuevamente se empiezan a presentar tropiezos. Entonces vamos a ser creativos, vamos a tener soluciones creativas e innovadoras para nuestro bien. Entonces, ahí vemos nosotros cómo para poder mantener esa resiliencia tenemos que ser flexibles y adaptados. Otro aspecto importante para lograr esa resiliencia es no, y esto sí que es importante, señoritas y caballeros, no victimizarnos, que era lo que le pasaba a este señor que perdió 15 millones de pesos, pues lógicamente, o sea, ¿a quién le va a gustar perder tanto dinero? Pues a nadie. Si uno se sienta mal cuando pierde un billete de 50.000 pesos, pues mucho más cuando se pierden 15 millones de pesos. Pero la idea es no quedarnos en esa victimización, ¿sí? No victimizarnos. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos victimizamos, perdemos como el poder de ver las cosas de una manera diferente. Perdemos la posibilidad de cambiar, pues como eso que estamos viviendo, ¿sí? Porque solamente estamos viendo a través de ese túnel
Solamente estamos viendo hasta a través de ese lente, de ese campo visual, y no vemos otra realidad, solamente vemos una. ¿Cuándo qué? Cuando nos estamos victimizando. En la adversidad, pues, es claro que nosotros la tenemos que vivir, tenemos que dejar que las cosas vayan fluyendo, reconocer, ahí sí como dice el dicho, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto es un gran ejemplo de lo que nosotros debemos analizar de esa adversidad. Es necesario analizarla con cabeza fría. A veces cuando estamos deprimidos no pensamos bien, o cuando estamos enojados tampoco tomamos buenas decisiones, ¿sí? O cuando estamos cansados tampoco. Entonces tenemos que analizar fríamente qué recursos tenemos para poder salir de esta situación. ¿A quién debemos acudir? ¿Quién me puede ayudar? Y vuelvo y repito, tiene que ser alguien que realmente pueda ser modelo de comportamiento. Porque si le decimos a alguien que nos ayude y esa persona es supremamente egoísta, pues seguramente me va a dar unas malas recomendaciones. Y yo tengo que tener la certeza y la claridad de que lo que me están recomendando realmente sirva. Y no por el contrario, que por haber hecho esto que me dijeron así a ciegas, entonces yo, en vez de salir de este problema, me metí en otro o me estoy hundiendo más todavía. Entonces, en esa idea de no victimizarlos, voy a tratar de mirar qué cosas yo puedo cambiar en realidad, cómo lo puedo yo hacer, cuáles son esas capacidades que yo tengo para lograrlo, para manejar esa adversidad, qué es lo que está en mis manos y qué es lo que no está en mis manos, qué podemos hacer nosotros para salir de esta situación. En ese sentido, dejamos de victimizarnos, porque estoy siendo más proactivo que reactivo, porque estoy siendo mucho más amable con mi estado emocional. Porque si yo me victimizo, entonces es la persona que se queja y se queja y se queja, lo llama a uno y se queja, llama a esta persona y se sigue quejando. Entonces es como una grabadora, como un disco rayado, que realmente lo que hace es que pues, no es buen consejero, ¿no? Entonces la idea como otro aspecto importante, aparte de la flexibilidad y la adaptabilidad, tiene que ver con no victimizarnos. Otro tercer aspecto, cuando hablamos nosotros de esta resiliencia, que es lo que uno trabaja en consulta permanentemente, tiene que ver con, oiga, bueno, tengamos esperanza, ¿no? O sea, dentro de esa actitud favorable y positiva, uno debe tener como una luz de esperanza. ¿Por qué no? Pues en la medida que yo tenga eso en mente, eso es un aliento, una luz de manejar la situación problemática, de tener la expectativa de que si esto puede mejorar. Entonces, tener la esperanza y tener esa visión positiva de la vida. Está muy relacionado con no victimizarnos. Está muy relacionado con tener como esa flexibilidad. Porque si no la tenemos, siempre vamos a estar viendo a través de un túnel negro, en donde solamente vemos oscuridad y oscuridad y no tenemos salida. Cuando atravesamos siempre esos malos momentos, a veces nos parece que nuestro futuro va a ser totalmente catastrófico. Como que tenemos la percepción de que ese futuro va a ser negativo. Y si yo tengo una percepción negativa de mí mismo y de la gente que me rodea, pues entonces voy a tener una muy poca esperanza por cambiar esta situación. No estoy siendo resiliente. Y pues lógicamente la visión que yo tengo con respecto a la vida, pues es una visión negativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Es tener esa visión funcional, positiva, que eso no pelea con nada, me parece que es lo más sano que uno puede tener para emocionarse y para sentir esperanza y sentir motivación de seguir haciendo las cosas, con tropiezos como los podemos tener siempre.
Entonces, por eso digo que cuando atravesamos un mal momento y que nos parece que nuestro futuro es catastrófico y que se pone en negro totalmente, entonces vamos a pensar de que nada va a cambiar, de que el resto de mi vida va a ser así, ¿sí? Es importante confiar en que las cosas van a cambiar, en que las cosas van a mejorar, en que las cosas podemos encontrar. Si estamos buscando aspectos positivos, seguramente los vamos a encontrar. Y que podamos hacerlo, que tengamos como que siendo conscientes de que eso que yo estoy viviendo, pues lo vamos a como a ir manejando poco a poco, con la ayuda de otras personas, con mi propia ayuda, pero esto inició y terminó. Y esa es la esperanza que uno debe colocarse en el camino. Todo lo que inicia, termina. Y todos los momentos de frustración, de crisis, de tristeza, pues se inició y seguramente va a terminar. Estas cosas no son eternas, no permanecen todo el tiempo. O mejor dicho, van a permanecer si yo lo permito de esa manera. Entonces, esos son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para hablar de nuestra resiliencia. Por eso les digo y lo repito, que la resiliencia significa mantener una mente abierta para poder afrontar toda una serie de circunstancias difíciles, de momentos difíciles, de eventos traumáticos que vivimos todos. Es que nadie está exento de eso. Y que bueno, esto puede sonar hasta frustrante, pero qué bueno que inclusive los viva uno, porque pues eso nos enseña a ser fuertes, a ser capaces de afrontar eso, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, caramba, sí, yo esto lo veía como complejo, yo pensé que no iba a salir de esto, pero bueno, lo logré. Y si yo creo en un Dios, ¿por qué no? Es decir, gracias a Dios, pero también yo actué, ¿no? No quiere decir de que yo siempre esperé, como les decía ahorita, el milagro, ¿no? Entonces, tenemos que darnos esa libertad para experimentar emociones fuertes, pero tenemos que reconocer también cuándo tenemos que evitarlas y no caer en eso, no patinar en eso, para seguir lógicamente funcionando de una manera efectiva. Si yo me doy esa libertad de experimentar emociones fuertes, pero colocándoles un inicio y un final, estoy saliendo de ese problema. Las personas cuando pierden una relación amorosa, cuando hay una dependencia amorosa, pues no se colocan límites. Claro, me duele, estoy sufriendo muchísimo, me duele, me afecta, lloro, no como, no duermo. Claro, estoy en un duelo, en pleno duelo, pero yo tengo que colocarle un tiempo límite a esto. Y soy yo el que se lo coloca, nadie más. Cuando uno habla de los procesos de duelo, los duelos son individuales, los duelos son para uno solo. Si las personas creen de que porque ellos lo solucionaron en un mes, en 6 meses, yo tengo que hacer lo mismo, no. Cada quien vive su duelo. Pero tenemos que experimentar esas emociones fuertes, ¿sí? Pero voy a colocarle un inicio y un final. Yo voy a colocar esta meta de que yo de aquí a diciembre ya tengo que sacar adelante mi vida. Yo soy el que me coloco esos tiempos, ¿no? Para que vuelva a tener un funcionamiento mucho más efectivo en mi vida, ¿sí? Mucho más interesante en mi vida. Pero si yo solamente veo a través del túnel, pues lógicamente estoy experimentando emociones fuertes, pero las estoy experimentando hoy, en un mes, en 3 meses, en 2 años, en 3 años. Entonces la gente realmente quiso elegir eso, porque eso es decisión de nosotros. Y pues lógicamente en ese proceso pues no desfallecer, ¿no? Es lo que se conoce como no tirar la toalla. Seguir adelante, actuar para entender nuestros propios problemas, para entender las demandas de nuestra propia vida, de la vida diaria, ¿sí? Entonces, ahí tenemos
carácter fundamentado en la resiliencia, ¿sí? A veces tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar un paso atrás para descansar, para oxigenarnos, perdón, porque esto pues nos agota, emocional y físicamente nos agota. Entonces, en la medida que nos detengamos un poco y que nos recarguemos, que tengamos como esa posibilidad de llenarnos de energía nuevamente, voy a seguir caminando hacia adelante. Yo les decía a ustedes de que uno tiene que ser consciente de que tiene una familia, de que tiene unos amigos, que uno no está solo en la vida. Y eso es cierto. Yo tengo que buscar tiempo para compartir con mis seres queridos. Yo tengo que tener claro que puedo recibir el apoyo de ellos, el estímulo de ellos, un buen consejo, si no lo quieren dar. Y yo soy el que decido si ese consejo me sirve o no me sirve para mi proyecto de vida, ¿sí? Y también pues estamos buscando que también como que nos brinden ese cuidado. ¿Por qué no? Nosotros no somos seres aislados, ni no nacimos acá totalmente aparte, ni somos ermitaños, no. Tenemos que integrarnos y eso hace parte de ese compartir con nuestros seres queridos, ¿sí? A veces las cosas nos salen mal y a veces las cosas o la gente nos da una sorpresa desagradable cuando confiamos en ellas y nos hacen sentir mal porque me engañaron. Eh, no quiero decirlo, pero pues creo que me va a tocar decirlo, que como que nos dan la puñalada por detrás, ¿sí? Como que nos hacen sentir como que no, abusaron y me manipularon, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que mirar con mucha claridad de qué manera yo voy a confiar en los demás por aquellas experiencias, ¿no? Entonces tengo que ser un poco más estratégico, tengo que ser un poco más cuidadoso y ver un poco esa, entre comillas, bondad de las demás personas para no volver a caer en esa situación. No quiere decir de que yo no pueda volver a confiar en los demás. Seguramente puedo volver a confiar, pero pues uno lo tiene que hacer con ya mucho cuidado, ¿no? O sea, no es que yo no confíe en los demás, lo puedo hacer, pero tengo que ser inteligente en ese sentido. Y lógicamente, no perder la confianza en nosotros mismos, ¿no? O sea, el que yo me haya equivocado, pues bueno, sí me equivoqué, pero de esa equivocación yo aprendí. Entonces, ya sé que no debo hacer lo mismo, ahora lo voy a hacer de una manera diferente, con nuevas estrategias, con nueva forma de actuar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos plantea, ¿no? O sea, es importante entender que la perseverancia y la confianza en nuestra propia capacidad para evitar obstáculos son muy importantes, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver muchísimo como comparar la resiliencia como hacer un viaje río abajo dentro de una balsa, por decir algo. En el río podemos encontrar nosotros aguas lentas, rápidos, virajes inesperados, puede subir la marea, bajar la marea, pueden haber áreas poco profundas, otras áreas muy profundas, otras supremamente arrolladoras, ¿sí? Entonces ese es el camino de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿sí? Como en la vida, pues nosotros tenemos esos cambios que experimentamos en ese camino y que siempre nos afectan de alguna forma, nos terminan afectando de alguna manera. Entonces,
Nuestro viaje es un diario que se construye día a día, es un viaje que se vivencia día a día y que podemos tener buenos resultados, resultados negativos o resultados más o menos. Entonces, en la medida que yo escriba en el libro de mi vida cómo lo voy a enfrentar, eso me ayudará en el futuro para hallar estrategias que me funcionen mejor. Cuando las aguas se ponen turbulentas, ¿no? Como que nos preparemos para eso. Cuando esas aguas están supremamente bravas y son pero tenaces, entonces en la medida que yo viva esa experiencia, pues ya sé cómo lo voy a manejar después. Pero para eso hay que tener esa perseverancia, hay que tener esa confianza y bueno, eso es algo que realmente nos va a ayudar, de una u otra manera nos va a ayudar a ser personas resilientes. Entonces tenemos que tener como esta serie de estructuras en nuestra personalidad, ¿sí? Hay como una serie de hábitos que uno debe tener en el concepto de la resiliencia, ¿sí? Como lo mencionábamos ahorita, ser consciente de mis potencialidades y de mis limitaciones. Eso me hace ser una persona resiliente, ¿sí? Ser creativos para tratar de enfrentar las cosas no siempre de la misma manera, sino modificando las cosas. Eso me hace tener también una alta capacidad de resiliencia al ser creativo, como de pronto veo las cosas de una manera mucho más adaptativa. Importantísimo que nosotros no dejemos de confiar en nuestras capacidades. Las personas resilientes confían en lo que somos capaces de hacer, sin ser exagerados, siendo conscientes realmente de mi potencial. Asumimos las dificultades como una oportunidad para aprender, que es lo que yo les comentaba con los ejemplos de las personas con DMG, una persona que logró salir adelante aprendiendo de esto y no volviendo a cometer los mismos errores. Eso indica alto nivel de resiliencia porque aprendí de esa experiencia negativa, ¿sí? Ser consciente o tener esa conciencia plena, ese hábito de estar plenamente presentes en las cosas es colocar los pies sobre la tierra, establecer muy bien los pies sobre la tierra. O sea, no ponerme a fantasear, ni ponerme metas realmente inalcanzables, ni creer en personas que de pronto constantemente hacen daño, porque pues esas personas lo que buscan siempre es hacer daño. Entonces, como que ese tipo de aprendizajes me generan esa oportunidad de la conciencia plena, que es lo que se llama hoy día con el mindfulness, ¿no? Como esa plenitud de utilizar muy bien los sentidos en la vida para ver las cosas con mayor claridad, para aprender de eso. Entonces, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, con los pies bien puestos en la tierra, ¿sí? Otro aspecto, pues ven la vida con mucha objetividad, porque siempre a través de unos prismas optimistas, pues como que vemos las cosas como de una manera mucho más positiva. Entonces las personas resilientes son objetivas, pero se permiten ver las cosas de una manera positiva. O sea, no se ponen a crear castillos en el aire cuando no es cierto. Entonces, se vive con la objetividad, se vive a través de los ojos del optimista y de lo que yo confío en mis capacidades. Somos muy objetivos cuando hablamos de ese optimismo, ¿sí? Lo que yo les comentaba ahorita, debemos rodearnos de personas que tienen una actitud favorable, que tienen una actitud positiva. Evitemos las personas que son tóxicas, evitemos las personas que se quejan, que cuestionan, que critican, que son envidiosas, evitémoslas.
porque en la medida que las dejemos entrar en nuestra vida, pues eso nos puede contaminar emocionalmente. Entonces hay que saber cultivar amistades, pero también hay que saber decir no a ese tipo de personas tóxicas. Tenemos que rodearnos entonces de esas personas con actitud y con mente positiva. No intentan, y como otro aspecto importante de esta resiliencia, una persona resiliente considera de que no tiene que estar controlando absolutamente todo, ¿no? No lo intentan hacer. Controlan lógicamente sus emociones, controlamos las emociones, pues para que esas emociones no me lleven a sentirme totalmente perdido, ¿no? Las personas con capacidad de resiliencia saben que es importante, saben que es imposible controlar todas las situaciones, que no lo podemos manejar absolutamente todo, y que pues eso nos genera cierto tipo de realidad. Entonces eso nos hace sentir un poco más tranquilos, más cómodos, de reconocer de que no debo tener el control siempre de todo. O sea, no les debo solucionar las cosas a todo el mundo. No puedo tener el control de absolutamente todo. Sí puedo controlar mis emociones, pero no puedo intentar controlar la vida de los demás, ni las situaciones de los demás, ni mucho menos las emociones de los demás. Eso es importantísimo. Y eso hace que las personas con capacidad de resiliencia manejen todo eso. Pues, o sea, si yo me coloco metas alcanzables, entonces tengo que ser comprometido con mis propósitos, ¿no? Estoy siendo flexible y tengo que reconocer de que puedo generar cambios en mis planes, que puedo cambiar mis metas cuando sea necesario, cuando las cosas no salen bien, que no es el momento, como que me tocó hacer un stand-by, como un alto en el camino, porque si yo me sigo metiendo en esto, me meto en líos. Entonces hay que ser flexibles ante los cambios, y eso hace que yo tenga, pues con más claridad mis propósitos, ¿no? Que yo tenga la posibilidad de distinguir lo que es la perseverancia con la capacidad de lucha, ¿sí? A veces uno tiende a ser terco y terco y terco y sigue insistiendo, cuando lo que uno debe evaluar es de que no, por este camino no es. O sea, mire todo lo que me ha pasado, entonces por este camino no es. Entonces voy a tratar de modificar las cosas, por eso se habla de la flexibilidad. Voy a tratar de evitar ir en el sentido de la corriente, porque eso pues nos hace mucho daño, sino que más bien voy a fluir con ella, no ir en contra de la corriente, sino fluir con ella. Entonces eso me ayuda a mí a tener esa motivación intrínseca, esa motivación que me ayuda a mantenerme firme y a luchar por mis propósitos, por mis metas, por mis ideales, ¿no? Porque estoy tratando de ser más tenaz en mis propios objetivos. Y algo que no se debe perder jamás tiene que ver con afrontar las adversidades con un buen sentido del humor. Cuando hablamos nosotros de las personas resilientes, estas tienen un buen sentido del humor, son capaces de reírse de sus adversidades, sacan broma de sus desdichas, ¿sí? Y eso es importantísimo. La risa es la mejor aliada cuando hablamos nosotros de mantenernos optimistas. Cuando queremos oxigenarnos un poco en nuestro estado emocional, entonces eso nos permite enfocarnos en los aspectos más positivos de la situación. Diferente a una persona amargada, intransigente, triste, deprimida permanentemente. Vuelvo y digo, no quiere decir de que una persona resiliente no tenga esos estados emocionales negativos. Los tenemos, pero no nos quedamos allí. Por el contrario, afrontamos con un buen sentido del humor la adversidad.
Y como les decía, ¿no? Buscamos entonces el apoyo de los demás. Siempre es como la idea de buscar ese apoyo de los demás. Bueno, ¿están ahí conmigo? Sí, señor profe. ¿Los desperté? ¿No? Están choqueados, ¿no? No hablan. No me hablan, no hacen sino mirar. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Este tema es muy interesante. Espero ustedes hayan estado atentos. Espero hayan estado ustedes muy concentrados en cada uno de estos aspectos que yo planteé con respecto a la resiliencia. Porque eso es algo que necesitamos trabajar diariamente. Ser conscientes de lo que somos. Ser conscientes de lo que no somos. Bien, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Entendieron, comprendieron absolutamente todo lo que les planteé? ¿Que sí o no? Sí, señor. ¿Están bravos? ¿Están enojados? ¿Están molestos? ¿Jonathan está molesto conmigo? No, profe. Ah, bueno, qué bueno. ¿Laura está molesta conmigo? ¿No te No, claro gustó? que no, profe. ¿No te gustó el tema? Pero no me Sí, lo dice profe, como, me pareció. no me lo ¿Sí me dice como, escucha? sí, claro, sino que yo digo que Ah, ok. no te veo muy convencida de eso, que acuérdense que lo que yo siento tengo que vivirlo, tengo que expresarlo. Si a mí me gustó algo, pues caramba, yo lo voy a expresar con la mejor actitud, con la mayor felicidad de las cosas que me generan felicidad, tranquilidad. A veces eso es lo que hacemos nosotros equivocadamente. Vivimos buenos momentos, pero los dejamos pasar por debajo de cuerda. Vivimos momentos supremamente hermosos, bonitos, significativos, interesantes, pero como estamos habituados al corre-corre de la vida, a ser un poco intolerantes, a ser un poco pesimistas, pues no vemos las cosas que realmente nos alimentan, nos nutren. Y uno tiene que estar alimentando y nutriendo su vida emocional. Y eso fue lo que hicimos hoy. ¿Cuál es tu opinión, Francis? Discúlpeme, profe, pero es que mi mamá me acabó de llamar y ya le estoy diciendo que estoy en clase. Bueno, Le estaba ok. diciendo chao. Vale. ¿Cómo te pareció lo que conversamos, Francis? Me parece importante, profe, porque realmente pienso que uno se cree muy fuerte y piensa que uno puede, digamos, como superar muchas cosas solo o porque uno se cree, digamos, como independiente. Bueno, algunas personas, digamos, en mi caso. Autosuficiente, sí, Uno se cree autosuficiente. como autosuficiente o independiente y que no necesita de las demás personas como para salir adelante o para superar ciertos obstáculos o ciertas cosas, pero en realidad uno necesita de su entorno, uno necesita de su ambiente para que esa resiliencia se fortalezca y uno pueda salir adelante. Ok. Entonces, eh, digamos, pues no sé, alguien se muere, pues no es lo mismo un duelo o un luto en una persona sola a tener un entorno de apoyo, de cosas que lo saquen a uno como de la rutina, porque hace que la resiliencia se haga de una manera mucho más rápida. Sí, claro. De hecho, eso que tú mencionas es lo que uno pregunta en una terapia cuando se habla de proceso de duelo, que uno indaga, en el caso mío como psicólogo, como terapeuta, uno indaga cuál es tu red de apoyo, tú con quién estás,
¿quién te puede apoyar? Pues precisamente para evaluar eso que su merced dice, Francis, de cómo una persona puede tener como esa sensación de soledad. De hecho, puede estar rodeado de mucha gente, pero tiene esa sensación de soledad. O realmente sí, de pronto no tiene esa red de apoyo que es importante, esas áreas que son importantes en la vida de los demás. Permítanme, voy a compartirles con ustedes algo que quiero que es una conferencia, una charla que siempre me gusta mostrar con base en el tema que nos corresponde. Esto tiene que ver con la resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, miren esto que estoy leyendo yo acá. El dolor es inevitable, el dolor es algo que como seres humanos todos lo sentimos en mayor o menor intensidad. Pero el sufrimiento es lo que yo elijo, que tanto quiero yo sufrir. Entonces eso es lo que voy a compartir con ustedes en esta charla. Vamos a tratar de ver un buen, si alcanzamos a verla toda. Permítanme. Profe, antes de que su merced proyecte, quisiera hacerle una pregunta. Dígame. Una persona que es, bueno, yo tengo el caso de que un amigo, al tipo se le murieron los papás. Ahora poco por lo del COVID. Hace 2 meses, sí, por murieron de COVID los 2 papás. Wow. Entonces, la cuestión que pasa con él es que él se aisló de todo el mundo. Pero entonces él dice que él se siente mejor solo que andar recibiendo condolencias, que andar recibiendo pésames. Entonces, no sé si eso es malo o es bueno, porque pues por lo general, por ser seres sociales, diría que el aislamiento como que provocaría algo más, ¿no? Digo yo, no sé. Y su merced que conoce a esta persona, su merced que lo conoce, cómo es él en su estado emocional, es una persona que se deprime fácilmente. No, por lo general, pues él es alguien muy serio, pero no es deprimente ni nada, o sea, pues Bueno, una persona común y corriente. El que sea serio no quiere decir de que no se deprima, ¿no? La cuestión sí, está... pues nunca, pues, como Claro. sí, o sea, lo que la cara que muestra ante las personas, no como que hace identificar eso, pues, pero pues obviamente la depresión tiene diferentes caras, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. Entonces, con su merced. Yo pienso que todo en exceso o en déficit es malo. Me refiero a que sería muy malo estar 100% solo y no tener como el apoyo de los demás. Y el otro extremo, ¿no? Querer estar al lado o rodeado de gente porque no quiero sentirme solo. Entonces busco siempre evitar la soledad y buscar siempre los vínculos sociales, familiares, ¿no? Entonces me parece que los dos extremos son malos. Es respetable que él quiera estar solo, es respetable que él quiera vivir su duelo. Él buscará el momento de conversar con alguien. Seguramente tendrá amigos más cercanos o familiares más cercanos que de pronto puedan tener una mejor comunicación. ¿Sí? Y a veces es bueno sí tener esos espacios de soledad. Por eso digo yo, a veces no es bueno al 100%. O sea, cuando uno como que se encierra en su dolor permanentemente, pues puede demorarse más tiempo en solucionar ese duelo. Pero depende mucho de su carácter, de su personalidad, de su proyecto de vida, de sus actividades, de su tiempo. ¿Sí? O sea, uno tendría que evaluar en esa persona cada una de esas características. Porque si es una persona que mantiene ocupado, que mantiene distraído, que de pronto sí conversa con las demás personas o lo hace esporádicamente, uno tiene que evaluar exactamente eso en cuanto a su carácter y en cuanto a su personalidad. Y puede que le esté funcionando eso a él, ¿no? Puede que él se sienta. A veces la gente sí prefiere que no le estén diciendo
mi mal sentido pésame, cuánto lo siento. O sea, la gente no le gusta verlo de esa manera, ¿sí? Como hay personas que sí necesitan de eso. Entonces, los extremos son nocivos, cualquiera de los dos. La idea es vivenciar un poco de un tiempo de soledad, pero también vivenciar un tiempo de acompañamiento social o familiar. Y esa persona es la que decide cuándo quiere estar solo o cuándo quiere estar acompañado. ¿Sí respondí la pregunta? Claro, pues tenía esa duda de todo el tema Por eso, de cómo pasar un duelo o sea, si la persona prefiere pasarlo a solas. pero es una Sí, pero ahí opción. está, es cómo manejar tiempos y Sí, espacios. sí, claro. Es válido. Para esta persona es válido. O sea, pues como usted que lo conoce mejor, como usted puede decir, ¿será que esa persona de pronto no puede tener ideas suicidas? Como que se ha lanzado desde el piso número 8, como usted lo conoce bien, lo ve como una persona estable emocionalmente. Sí, pues lo que él muestra ante las personas es que sí, pero no, nunca se sabe. Sí, claro, claro. Cada quien vive su dolor y su duelo a su manera. La idea es bueno, no sé si él decida o quiera algún acompañamiento terapéutico por alguna persona que sea diferente de la familia o la sociedad, pero eso es totalmente decisión de ellos, ¿no? Hay personas que no requieren de un apoyo terapéutico, hay personas que sí lo requieren. Bueno, permítame entonces, Gracias, profe. con mucho gusto. Recuerden, resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego. ¿Cómo aprende un niño a amar? Es decir, ¿cómo aprende a socializarse? Es la teoría más aceptada actualmente en las facultades de psicología y psiquiatría. He escrito 18 libros para el público general y 18 libros profesionales. Mi último libro se titula Psicoterapia de Dios y reflexiona sobre la necesidad de creer, los beneficios de la creencia y también sus maleficios. Hola, Hola. señor Cyrulnik. Me llamo Violeta. Hola, Violeta. Yo soy psicóloga y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros para compartir un poco de lo que sabe. Para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia, por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que, últimamente, el término resiliencia está de moda. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento, e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablaríamos de resistencia.
Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. ¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente, tanto en casa como en el colegio? Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero hay que darle seguridad a su madre. Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura y ella, involuntariamente, transmite esa seguridad, que es lo que da seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio, ya ha adquirido el placer de aprender. Y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Volverá por la tarde a su casa y estará orgulloso de sí mismo. Le contará a su mamá lo valiente que ha sido y lo que ha acontecido en el cole. Si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil. Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Hemos hablado varias veces sobre segurizar a los niños. ¿Podría explicarnos a qué se refiere cuando habla de segurizar a los niños? La definición de segurización es crear un apego familiar. Y el apego, el amor, es algo flamante. Es fiebre, es ardor. Está separado de la realidad. Mientras que el apego, por el contrario, se teje en el día a día, con la forma de hablar, compartir el desayuno, la forma de sonreír, la forma de enfadarse también. Está en la vida cotidiana, pero se va tejiendo en el día a día. Por lo que apego no es amor. Pero el apego, una vez creado, se convierte en un vínculo muy fuerte. Y los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo, porque es un sentimiento de familiaridad. Sé cómo hablarle a mi madre, sé cómo hablarle a mi padre, sé que cuando mi padre hace esto, no me debo fiar, sé que este gesto lo conozco, estoy tranquilo, estoy en casa, no tengo miedo, sé los comportamientos, sé lo que hay que hacer. Yo, niño, he aprendido a hacer esto. Estoy tranquilo, no angustiado. Aunque haya una adversidad, que siempre las hay en el día a día, sabré cómo gestionarla, no me angustia. Lo que crea esa seguridad en un niño es ese vínculo que se va tejiendo a diario, palabra a palabra, desayuno a desayuno. Las cosas cotidianas crean un vínculo que da seguridad al niño. Hay muchos hogares en que el padre trabaja, la madre trabaja, tienen poco tiempo, todo va muy deprisa, los niños tienen muchas obligaciones, actividades extraescolares. ¿Podría darnos algún consejo para estas familias?
para que sus hijos y su entorno se sientan más seguros? Para que en estas familias haya seguridad, hay una palabra mágica: ralentizar. Y que aprendan a cantar o a hacer deporte con sus hijos. Actualmente los occidentales vivimos en la cultura del sprint y nos sale carísimo. Los bebés estadounidenses tienen cada vez más ansiedad. Los bebés, porque Estados Unidos vive en la cultura del sprint que ha llegado a Europa, menos al norte de Europa. Allí, al contrario, aprenden a montar en bici, aprenden teatro, aprenden a usar la palabra, aprenden la lentitud, aprenden a cocinar. Yo lo he visto en Helsinki. En el colegio hay clases de cocina donde niños y niñas preparan platos e invitan a la clase de al lado. Y te aseguro que los niños lo hacen bien. Es decir, que, por lo tanto, cuando llegan a la edad adulta, son excelentes. En clase, en ciencias, en arte, son excelentes. Hay un 1% de analfabetismo. En Francia estamos entre el 12 y el 15%. Un analfabeto será infeliz toda su vida. El 1% en Finlandia, 12 a 15% en Francia. En los países del norte de Europa había muchos suicidios, probablemente debido a la falta de sol, pero han reducido en 10 años la tasa de suicidio en un 40%, cambiando la cultura. Es decir, que tenemos la posibilidad de intervenir y, por supuesto, hay que ralentizar y divertirse para aprender el arte de vivir. ¿Tienen los profesores en el colegio la posibilidad de ayudar a los niños ante situaciones así? Los países del norte de Europa responden a su pregunta. Es decir, Noruega, Finlandia, Suecia responden a esta pregunta. Allí tienen una estrategia educativa muy distinta de la nuestra, y aún más de los países orientales como Japón o China. En los países orientales hacen sprintar a los niños, y el colegio es tan violento que los japoneses me han dicho que es una forma de maltrato. Los países del norte de Europa hacen lo contrario, ralentizan a los niños y así les dan seguridad. Los niños aprenden a resolver problemas con facilidad, por lo que tienen buena autoestima. Por eso, a los 15 años, cuando hacen las evaluaciones escolares, las pruebas PISA determinadas por la UNESCO, los finlandeses son medalla de oro pese a que ralentizan todo lo posible el desarrollo de los niños. Pero ralentizándolos, les dan confianza y los niños con confianza aprenden a jugar a aprender. Se lo pasan bien aprendiendo. Recuperan el retraso en pocos años y a los 15 años son medalla de oro en las evaluaciones de la UNESCO. Si no hemos adquirido la resiliencia en la infancia, ¿todavía podemos aprenderla en la edad adulta? La resiliencia está en marcha toda la vida, pero los primeros años son muy importantes. Es como una partida de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes, pero mientras la partida no haya terminado, siguen quedando buenos movimientos. La resiliencia no es la misma cuando somos niños, antes de hablar, cuando somos niños y sabemos hablar, cuando somos adolescentes o cuando somos personas adultas. Los casos que accionan la resiliencia no serán los mismos. La resiliencia funciona mucho peor pasados los 120 años. Ahí funciona peor. ¿Podría dar algún consejo específico para los adultos que quieran desarrollar la resiliencia? El primer consejo es que no se queden solos. Cuando sufrimos un trauma, estamos tan tristes que nos hacemos un ovillo, apretamos los dientes y nos aislamos. Y esto solo agrava, ya que el recuerdo de la herida se refuerza más y más.
Solo pensamos en eso y agravamos el sufrimiento. Así que el primer consejo sería luchar contra uno mismo si nos apetece aislarnos. Y sobre todo, hay que hablar o quedar con la gente con la que tengamos confianza. Puede ser la mujer, el marido, la madre, un amigo, un cura, un monitor de deporte, alguien con quien tengamos confianza. Y no tenemos por qué empezar a hablar de inmediato. Primero tenemos que sentirnos seguros, como los niños, y luego, cuando nos sentimos seguros, podemos reflexionar y podemos empezar a hablar. Aunque no hayamos sufrido un trauma grave, hay cosas cotidianas que pueden influirnos. Un divorcio, un despido. ¿Cómo pueden superarse estas cosas? Es imposible hacer un baremo de traumas. Si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede convertirse en trauma. Todo puede ser herida. Una mudanza, una mala palabra, porque se le ha vulnerabilizado antes del suceso. Si antes del suceso ha sido reforzado durante el desarrollo, será muy difícil que se traumatice. Hay gente que atraviesa adversidades tremendas y sufren, pero no desarrollan trastorno por estrés postraumático. Y al contrario, hay gente que ha sido vulnerabilizada, debilitada durante su desarrollo por vivir en la precariedad social, por la violencia conyugal, por haber sufrido y no haberlo podido expresar, por haber ocultado el sufrimiento. En estos casos, cualquier suceso puede dañar muy profundamente. La diferencia entre el sufrimiento y el trauma es que ahora podemos ver el trauma mediante imágenes cerebrales. Podemos ver cómo funciona el cerebro. Durante un trauma el cerebro se apaga. No funciona o funciona mal. Mientras que en el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste, enfadado, pero el cerebro funciona. Mientras que en un trauma se ralentiza, no funciona. Solo muestra colores apagados. Azul, verde, gris. Cuando el cerebro funciona bien porque estamos positivamente estimulados o contentos, el cerebro trabaja y consume energía, y se ve rojo, verde, amarillo, y se desplaza por todo el cerebro. Hablamos de trauma si el cerebro se apaga. Cuando estamos, como en boxeo, KO. Sin embargo, hablamos de adversidad si sufrimos, pero el cerebro sigue funcionando bien. Y funciona bien si ha sido reforzado durante el desarrollo en la infancia temprana. Y al contrario, es frágil si hemos sido fragilizados durante la infancia temprana. No podemos señalar una causa-efecto. No podemos decir que un trauma causa mucho daño. Dependerá de la manera en que nos hayamos construido antes de enfrentarnos a la desgracia o la dificultad. También habla sobre la diferencia entre el trauma y la representación del trauma. Así es. En un trauma se sufre. El sufrimiento forma parte de la condición humana. Estamos dolidos, tristes y sufrimos. Pero después, cuando representamos lo que nos ha pasado, si estamos bien rodeados, si tenemos apoyo y tenemos la posibilidad de reflexionar, de pensar, sufrimos en lo real, pero pronto dejamos de sufrir en la representación de lo real. Pero si nos quedamos solos, solo pensamos en la desgracia. ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué he respondido así? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué nadie me defendió? Así agravamos el sufrimiento y nos dirigimos de cabeza a la depresión. Así que depende del apoyo que recibimos después del trauma. Es un apoyo afectivo. No tiene por qué ser un psicólogo. Puede ser un amigo, un cura, el marido, la mujer, alguien en quien confiemos. Pero necesitamos tener apoyo y para eso no debemos quedarnos solos. Hemos hablado de resiliencia. Su historia personal es una inspiración para nosotros, porque
a pesar de una situación difícil, lo ha superado todo. ¿Podría compartir con nosotros su historia personal y cómo ha influido en su carrera profesional? Lo que motiva la psicología es la necesidad de comprender. Necesito comprender lo que me ha pasado. Muchos psicólogos tienen esta motivación. Tienen la necesidad de comprender algo que les ha pasado. Es una buena motivación, pero hay que trabajar, hay que leer, conocer, reflexionar. Es apasionante, es agotador, pero es apasionante. Nací antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran judíos ucranianos y polacos. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán, cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme de unas condiciones surrealistas. Una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. Lo has oído bien, la gente se reía porque les parecía increíble. Y es que lo era. Se partían de risa. Sí. La gente creía que me inventaba las historias. Creían que eran cosas que me había inventado. Luego, en 1982 u 83, escribí mi primer libro. Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado, y alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo: ¿ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi y fui a ver a esta mujer, que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1.700 personas arrestadas, hubo 2 supervivientes. Esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Me reencontré gracias a la televisión de Burdeos con todos los testigos de mi fuga. Ahora tengo relación de amistad con ellos y con sus hijos y les contamos esta historia sonriendo. Porque algo que fue una tragedia durante y después de la guerra, con el paso del tiempo y después de haber trabajado, de haber hecho por comprender por qué los hombres de un país culto, porque Alemania era el país más culto de Occidente en los años 30, país de científicos, músicos. Había un jazz en Alemania muy alegre, precioso. Era el país más culto de Occidente y fue en ese bonito país, en esa bella cultura germánica, donde sucedió una de las mayores tragedias de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Pero ahora podemos hablar de ellos sonriendo. Podemos intentar comprender. Con los hijos de esta señora y con los nietos de esta señora, bajo la cual me escondí porque estaba moribunda, hablamos de esto sonriendo. Tras haber escuchado su historia, me pregunto, para que un niño sea más resiliente, ¿los factores proceden del nacimiento? O sea, ¿son genéticos o tienen que ver con el entorno? El factor genético juega un papel muy pequeño. El sexo está determinado genéticamente. El color de los ojos, el color del pelo. Hay 7.000 enfermedades genéticas. Todo esto no dice prácticamente nada de la condición humana. No he hablado del desarrollo del bebé en el interior de la madre las últimas semanas de embarazo. Ahora sabemos que hay una comunicación intensa entre la madre y el bebé. No he hablado del entorno seguro, no he hablado del colegio, no he hablado de la cultura.
El factor genético existe, pero no dice casi nada de la condición humana. Así que sí, la genética afecta, pero muy poco. Todo lo demás es afectivo y cultural. Vivir un trauma o vivir una situación de aislamiento afectivo, de carencia, ¿puede afectar al desarrollo neurológico de un niño? Esta cuestión es importante. Sabemos desde la Segunda Guerra Mundial que los niños, los ingleses que estuvieron bajo el bombardeo del ejército nazi, quedaron muy traumatizados. Vieron morir a sus padres y ellos quedaron enterrados entre los escombros. Fueron acogidos por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Estaban acogidos en Hampstead, un barrio de Londres. Todos estos niños tenían un retraso en el desarrollo y no se sabía explicar. Ahora sí que sabemos, gracias a la psicología y la neuroimagen. Se pueden hacer pruebas de desarrollo y ver que esos niños tienen un retraso. No hablan, dejan de hablar o hablan más tarde. La emoción les impide hablar. Y en un análisis cuantitativo se ve que estos niños no segregan hormonas del crecimiento ni hormonas sexuales, lo cual explica por qué las carencias afectivas tienen esa dimensión. Ahora con las imágenes cerebrales vemos que cuando el niño está afectivamente aislado, presenta una atrofia de los lóbulos prefrontales y de los circuitos de la memoria y las emociones. Y por contra presentan una hipertrofia de una serie de neuronas que tratan las emociones insoportables. Esto hace que los niños que han estado aislados o privados de afecto en la edad temprana, más adelante y durante toda la vida, si los dejan solos, interpretan toda información como una agresión. Tienen miedo de todo. Se sienten agredidos por todo. No hay que mirar en el contexto, sino en la infancia temprana, cuando fueron privados de afecto. Se tienen que tomar decisiones políticas. Las mujeres embarazadas tienen que estar tranquilas. Hay que permitir que organicen un entorno seguro desde el primer mes, con la madre, claro, y con el padre o con la abuelita. Y hay que cambiar la estructura educativa para dar seguridad a los niños en lugar de fustigarlos para obtener buenos resultados escolares. A partir de entonces, habrá cada vez más niños resilientes. No se acabarán las adversidades de la vida, pero podrán afrontarlas mejor y no serán prisioneros de la desgracia. Sabemos que entre las personas que han vivido situaciones de vida difíciles, hay muchos pintores, cineastas, escritores. ¿Tiene el cerebro alguna manera de superar o de defenderse cuando vivimos situaciones difíciles? La vida es apasionante y difícil. Suprimir la tragedia de la condición humana. Si cerramos las bibliotecas, suprimimos el cine, acabamos con el teatro, todas las producciones artísticas están hechas para superar la tragedia. Las películas cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de niños que consiguen superar la tragedia. Y para nosotros son maneras de comprender, pero para los dañados, los traumatizados, es también una forma de pedirle al artista que sea su portavoz. Si me ha pasado algo que no tengo fuerza o valor para contar, porque si cuento lo que me ha pasado, para mí será duro y para ti difícil de escuchar, y vas a querer que me calle. Eso es lo que pasó después de la guerra, la negación cultural francesa, y en España puede que también hubiera, igual que en Alemania, y en todos los países que han vivido tragedias en la historia. La negación es protectora porque nos permite evitar afrontar el problema. Pero esta negación que protege obstaculiza la resiliencia,
porque no afrontamos el problema. Sin embargo, cuando damos la palabra a los artistas, a los poetas, los cantantes, escritores, cineastas, ahí las emociones están controladas, porque podemos hacer del actor. El actor se convierte en nuestro portavoz, y él dirá lo que yo no tengo fuerza para decir. El desvío, el alejamiento de la emoción, el control de la emoción, la representación de la tragedia de manera soportable, ya sea con una película, una novela. Así los demás pueden intentar entender sin angustiarse ni sentirse incómodos por la tragedia. Si yo te cuento la tragedia que me ha ocurrido, vas a querer que me calle porque te incomodará. Y me dirás, bueno, ya pasó. Pero no, no ha pasado. Está grabado en mi memoria. Puedo callarme. Si me pides que me calle, yo me callo. Pero no ha pasado. Al revés, si me callo, le daré vueltas y lo reforzaré. Si te digo, yo no tengo fuerzas para decirlo, pero ve al cine a ver tal película que cuenta una historia de una violación. Cuenta cómo consigue una mujer forcejear, defenderse, volver a la vida. Ve al cine a ver la historia de un exilio, para ver cómo se han adaptado a una nueva cultura, que no siempre fueron bien recibidos. Llorarás, te emocionarás y comprenderás. Y a partir de ahí, nos entenderemos mejor y podremos hablar gracias a los artistas. El arte juega un papel muy importante en el proceso de resiliencia. Además, todos los niños se benefician de esto, estén o no traumatizados. Se benefician de la función artística y debemos informarles, debemos entrenarles para convertirse en pequeños artistas. Porque como la madre está siempre ahí, el niño no necesita nada. Es ella quien lo recibe todo en lugar del niño. Pero cuando la madre se va a trabajar o a ocuparse de ella misma, hacer la compra, el niño está solo y tiene que aprender a soportar la marcha de su madre, haciendo dibujos y pensando, cuando vuelva mamá le daré este dibujo y se pondrá contenta, me dará un abrazo y será una fiesta afectiva. Después, si mamá se va, si mis amigos se van, lo contaré, escribiré un relato, lo comprenderán. Es verdad que necesitamos una carencia para volvernos creativos. La carencia invita a la creatividad. En un niño totalmente aislado, su cerebro estará dañado y no podrá ser creativo. Pero un niño demasiado protegido tampoco invita a la creatividad. Entonces la madre, el padre, tienen que estar ahí para darle seguridad y de vez en cuando considerarse a sí mismos como personas para dejar un espacio vacío al niño, para que el niño dibuje, invente un cuento, una novelita, para esperar el retorno de la madre. Es la carencia lo que invita a la creatividad. Para esperar el retorno de la madre. Es la carencia lo que invita a la creatividad. Bueno, muchachos, hemos concluido nuestra clase de hoy. Entonces, no olviden ver la película que les pedí el favor. Acuérdense de que debe ir incluido hasta lo que vimos ayer. Y bueno, tienen la posibilidad de subirla mañana. Bueno, mañana no, sino el sábado, como habíamos quedado, como habíamos acordado. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Nos veremos entonces mañana. Sonia, ¿vas bien Feliz con noche. con Feliz el noche. calculador? Feliz noche, profe. Chao, que estén bien. Sí, Sonia, ¿vas al día con el parcelador? Sonia. Creo que no me escuchó. Sonia. Profe, es que no podía quitar el mute, pero sí, señor, tranquilo. Ah, bueno, sí, ok. Te agradezco. Chao. Feliz noche. Igual tú. Chao.